Bien, buenos días, estimados estudiantes. Pues como siempre vamos a registrar primeramente la asistencia en la manual. Bravo, Camila. Buenos días, presente. Calero, Ángela. Calero, Presente, Inge. Calero, Lisset. Presente, Inge. Carrera, Jennifer. Presente, Inge. Chiliquinga, Diego. Presente, Inge. Córdoba, Jennifer. Presente, ingeniera. Buenos días. Buenos días. Encalada, Betsy. Presente, buenos días. Gaibor, Jocelyn. Presente. Buenos días, ingeniera. Luis, Lorena. Presente, Inge. Buenos días. Buenos días. Jiménez, Joana. Jiménez, Joana. Llanos, Elsia. Presente. Macías, Kerly. Presente, Inge. Nazareno, John. Buen día, Inge, presente. Buenos días. Olvera, Byron, perdón. Olvera, Byron. Presente, ingeniera. Ya. Quichimbo, Ana. Presente, Inge. Real, Evelyn. Buenos días, ingeniera, presente. Vargas, Doris. Buenos días, presente. Rojas. Jonathan. Rojas, Jonathan. Vera, Juan Carlos. Presente, buenos días. Buenos días. A ver, se reintegró Jiménez, Joana. Inge, buenos días. No puede activar mi micrófono. Ya. Rojas, Jonathan se reintegró. Bien, vamos a registrar en la matriz SIGA. Rojas, no es. Sí, Inge, ya entré. Buenos días, presente. Ay, casi le pongo falta. Ya, Disculpe, ya, disculpe, Jonathan. letra. Así que llegan, tienen que decir, aquí estoy, ya llegué. Ya está legalizado en el SIGA. Ya, vamos a continuar con las exposiciones. ¿A quién le corresponde? A mi ingeniera. Córdoba. Nos quedamos en Córdoba de corresponde. Ya. Le doy para compartir la pantalla, ¿no?
Ok, ingeniera, gracias. Ya, puede compartir. Muy buenos días con todos, ingeniera. Ahora voy a decir algunas estrategias de lectura. Está el monitoreo y repara tu entendimiento. Como lectores tenemos que estar concentrados en eso que estamos leyendo, poniendo toda nuestra atención en el relato para poder comprender su argumento. Si se diese el caso de que no acabamos de entender lo que hemos leído, debemos parar a intentar reparar esa falta de entendimiento. Podemos comenzar por releer eso que no ha quedado del todo claro y si todavía tenemos dificultades, siempre podemos buscar soluciones alternativas, como pedir ayuda a alguien que sí entienda el contenido del texto. Parafrasea. Una excelente idea que podemos llevar a cabo cuando no tenemos muy claro algún concepto de un texto es tratar de repetir eso que acabamos de leer, pero empleando nuestras propias palabras. Toma apuntes. Los apuntes son una parte importante del aprendizaje, puesto que nos sirven de repaso. Sirven para ubicar los puntos importantes del texto y para organizar la estructura del mismo. Unas notas realizadas a mano nos ayudarán a tener las ideas mucho más claras y ordenadas. Y ajusta el ritmo en el que lees. Es muy probable que cuando comencemos a leer un texto vayamos mucho más rápido, pero conforme avancemos en el relato, el ritmo de lectura disminuya, ya que nuestra mente se cansa antes. Llegados a este punto, no debemos agobiarnos. La comprensión es más importante que la velocidad. Aquí, el que aprende, gana. Gracias. A ver, su nombre, Córdoba Jennifer. Con el siguiente. Buenos días, sí. ¿Sí se visualiza? A ver, espérese. Sí está en blanco pero pásele, a ver. Ay. Buenos días, licenciada. Buenos días, compañeros. Mi nombre es Bexin Calada y el día de hoy les voy a explicar más sobre las estrategias de la lectura, que propone un objetivo del lector, conexiones textuales, hace una lectura rápida. Para resumen y pregunta. Primero comenzamos con proponte un objetivo como lector. Para muchos leer resulta apasionadamente y para otros es simplemente una actividad más. Lo que sí es un hecho que puede afectar tanto a los lectores como las personas que se dediquen menos tiempo a la lectura. Es que a la larga por leer no resulta nada placentero porque no razonamos. Lo mejor que podemos hacer para no acabar ansiados por la lectura es marcarnos una serie de objetivos, escoger temas que nos interesen y saber cuándo tomar un descanso. Conexiones textuales. Para tener una mayor comprensión del texto no es suficiente como leerlo, también es necesario detectar relaciones dentro del propio relato, en el caso de que este fuera bastante extenso. Los conectores ayudan mucho para llevar a cabo esta labor, puesto que nos pueden resultar muy útiles a la hora de obtener una comprensión integral de lo que estamos dando lectura.
Haz una lectura rápida. Una manera sencilla de interpretar, conocer la idea general. La idea principal de un texto en primer momento es realizar una lectura rápida y superficial que sirva para obtener una idea general de lo que ocurre en la historia. Para y resumen. Pregunta. Una vez que hayamos concluido con la lectura, debemos hacer 3 cosas que nos servirán para averiguar si hemos entendido el texto en cuestión de lo que estamos leyendo. Estos 3 pasos consisten en detenerse a reflexionar de lo que acabamos de leer, hacer un pequeño resumen del contenido y finalmente pasar a plantearnos una serie de preguntas en relación al argumento. Gracias. ¿Su nombre? Bexi, Encalada. Ya continúa el siguiente. Gaibores, Jocelyn, ¿no? ¿Sí se observa, Inge? Sí. Bueno. Buenos días, ingeniera, compañeros. El tema que les voy a dar a conocer en esta exposición se trata de las técnicas de organización de ideas. ¿Qué son las técnicas de organización de ideas? Es una etapa de la preescritura que nos permitirá ordenar y vertebrar las estructuras adecuadas de nuestro texto para lograr fines que nos proponemos. Bueno, esto quiere decir que por medios de lluvias de ideas, reuniones o escritura libre, se consiste en clasificar objetos o las clases, apuntes para llevar a cabo una organizada texto o párrafo que querramos escribir. Adecuadamente tenemos organizadas las ideas. ¿Para qué sirve? Bueno, esta técnica te ayudará a agrupar las ideas, así se podrá clasificar y ordenar toda la información de que dispones y podrás construir un discurso con las ideas que hayas reunido. Al utilizar esta técnica de clasificaciones es fundamental saber extraer, por ejemplo, saber eliminar las palabras que están de más y buscarle cómodamente palabras cortas para que se te haga la idea más clara y conclusa. Tenemos un lema. ¿Por qué debemos organizar nuestras ideas? Se dice que así como un arquitecto necesita hacer un plano para construir un edificio, los escritores o personas comunes necesitan la preescritura y la organización de ideas para establecer las bases para construir un texto académico. Organizar ideas.
presentar cronológicamente la información. Tenemos también hacer agrupaciones temáticas, ordenar las causas y los efectos, establecer jerarquías para presentar las ideas de forma secuencial y lógica, poner en práctica mecanismos asociativos capaces de captar similitudes, construir y razonamientos y constatar información para elaborar posteriormente el escrito. Bueno, esto quiere decir más bien que las organizaciones del texto van por partes, relacionando las cuatro, cada uno entre sí, va ubicado en un párrafo. Tipos de estructura. Tenemos una organización narrativa. Esta es la que relata un acontecimiento según un orden cronológico o temporal. También tenemos la descriptiva, una organización descriptiva. Esta explica cómo es un objeto o persona de arriba a abajo, de izquierda a derecha, según las partes que tenga el texto. Tenemos la argumentativa, esta es la organización argumentativa que intenta convencer al público de la validez de una opinión o una idea que se quiera dar. La de acá arriba es una organización expositiva. Esta intentan convencer al público de la validez de una opinión o idea que vaya a querer dar. ¿Qué es la idea principal de un párrafo? Bueno, la idea principal de un párrafo son los conceptos más importantes de la información o la palabra clave para comprender los temas del texto. Las características de este son brindar la información central respecto al tema o texto. Dos, son fundamentales porque si ellas no se comprenden el texto. La tercera también se centra para la estructura del texto porque se articulan con las demás oraciones y otorgan cohesiones, coherencias y lógica. Ejemplo de una idea principal. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de una idea principal en un párrafo. Según el autor, todas las ciencias tienen cierto grado de incertidumbre porque una hipótesis no se considera una verdad absoluta. Puede ser refutada o reemplazada por otras. Esto se puede ver en diversos casos, como las reemplazamos de teoremas, cuando hay un cambio de estimológico muy abrupto o cuando surge una teoría que es mejor explicación para un fenómeno que otra teoría que se encontraba vigente. Bueno, esta vendría a ser la idea principal de aquí, más bien del inicio, se coge la idea principal, lo que vendría a ser todas las ciencias tienen cierto grado de incertidumbre porque una hipótesis no se considera una verdad. Vendría a ser la idea principal. Vamos a conocer lo que es la idea secundaria en un párrafo. Un ratito, regrésele la anterior diapositiva. Le escuché que decía de que al inicio se encuentra la idea principal, pero en ese ejemplo, ¿no? En ese ejemplo. Sí. Pero también hay en otros párrafos la idea principal puede estar en medio, al final, ¿no? No siempre es una regla que la idea principal está al inicio, porque a veces está en la medio del párrafo, pero al inicio están otras ideas que le cromaticen, que le visten, se dice, son cromatizadores de la idea principal o ideas secundarias, como también se llaman. Por lo tanto, aclarar nomás eso, ¿no? Claro, la compañera se refería a este ejemplo, en ese ejemplo está al inicio, pero sí, puede ser que esté en medio o al final, eso nomás. Ya seguimos. ¿Qué es la idea secundaria de un párrafo? Bueno, la idea secundaria son más importantes porque tienen información que sirve para ejemplar, reformular o ampliar las ideas principales. Las características son estas: brindar la información y asesoría respecto al tema del texto, pero también se utiliza para sostener las ideas principales, como ejemplo, explicaciones y argumentos. También son predecibles para comprender un texto, pero sirve para comprender mejor la idea principal. No se centran en la estructura del texto. El mismo ejemplo, pero lo vamos a sacar vuelta a la idea secundarias. Estas estarían
de aquí. La idea secundaria sería los reemplazos de teoremas cuando hay un cambio epistemológico muy abrupto y cuando surge una teoría que es mejor explicación para un fenómeno que otra teoría que se encontraba vigente. En este ejemplo, la idea principal ha estado al principio y las secundarias al final, porque es un ejemplo cortito, no es largo. Gracias. Gaibores, ¿sí? Whis. Sí, que ya te comparto pantalla. ¿Sí se observa ahí? Sí. Ya. Muy buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. El tema que voy a exponer a explicarles el día de hoy es sobre las técnicas de resumen y análisis. Empezaremos por las técnicas de resumen. El resumen. El resumen dice que es resumir o acotar o achicar un texto, pero no de cualquier manera, sino tomando las ideas principales que se aprecian previa lectura minuciosa y luego de haber efectuado la técnica del subrayado. El resumen nos ayuda a sintetizar las ideas más importantes de un texto y adquirir una mayor comprensión lectora. Aunque el resumen sea una herramienta que está a la orden del día en prácticamente todos los ámbitos, no todo el mundo sabe cómo se hace un resumen de manera correcta, porque desconocen las técnicas de resumen que no pueden emplear. Hacer un resumen importa un análisis exhaustivo de cada párrafo para distinguir en él lo que es relevante y lo que no, que serían las aclaraciones, los ejemplos, los datos de conceptualización, lo que resulta obvio y muchas cosas más. No siempre las ideas principales están al principio del párrafo. Hay que analizar de qué se está hablando como asunto central. A continuación, les explicaré las diferentes técnicas para hacer un resumen que se puede usar. Empezaremos por la lectura. La lectura: lee el texto detenidamente, tantas veces como sean necesarias, lo justo para hacerte una idea global del contenido que vas a resumir. El subrayado. Lee el texto por última vez con un lápiz en la mano. Subraya las ideas más significativas, las que te ayudarán a discernir los conceptos principales del texto. La distinción de las ideas principales y secundarias. La extensión del resumen debe ser sustancialmente menor a la del texto original. Por lo tanto, a la hora de hacer resúmenes de cuentos o libros, tendrás que hacer criba entre los argumentos que no necesites. También existe la elaboración de un esquema previo. Con las ideas principales que acaba de destacar, elabora un esquema previo al resumen que te ayude a estructurar la información que vas a resumir. Existen tipos de resumen, en los cuales se encuentran los informativos, descriptivos y abstractos. El informativo
Da cuenta del texto original, incluyendo las ideas más importantes de este. Su extensión usualmente es entre 100 y 200 palabras. El descriptivo, además de dar a conocer que se trata del texto original, explica su estructura. Y el abstracto, se trata de un breve resumen que se ubica al inicio de un artículo científico y que da cuenta del contenido esencial de este, planteamiento del problema, métodos, resultados y conclusiones. Existen algunas recomendaciones al momento de hacer el resumen. Dice, no realices el resumen antes de haber comprendido su contenido. Realizar primero el subrayado del tema. Redacta el resumen de forma clara, breve y concisa, empleando tus propias palabras sin olvidar la terminología específica del tema. No utilices guiones ni apartado. Estas son las principales recomendaciones. Ahí se puede observar un pequeño ejemplo de un resumen. Hablaremos sobre el análisis. Ya, el análisis. Es la identificación y separación o descomposición de todos los elementos en sus partes integrantes o fundamentales. Se descomponen, se desintegran las ideas. El análisis determina los asuntos tópicos contenidos en el texto. También se puede decir que el análisis es la operación intelectual que permite llegar al conocimiento detallado y profundo de un objeto. Consiste en descomponer el objeto en sus partes. Técnicas del análisis. Empezamos por la detección de las palabras claves. La detección de palabras claves es aprender a cuestionarse el qué, cómo, cuándo, dónde o por qué. Respecto al contenido de un tema, consiste en analizar cada párrafo encerrando solo palabras que consideras importantes. En la técnica de acotación, en esto se lleva a cabo que en el momento de estudiar un tema se encuentran con párrafos que llaman la atención, con fechas o palabras cuyo significado te resulta confuso o desconocido. Investigas y escribes notas al respecto en el margen derecho del texto. La acotación se hará siempre en el margen derecho del texto, ya que el izquierdo se reserva para el análisis estructural. Técnica de análisis estructural. ¿En qué consiste esto? Consiste en anotar en el margen izquierdo del texto el menor número posible de palabras, la idea principal de cada párrafo o pregunta a estudiar. Existen ventajas, la cual permite observar cada párrafo desde otra perspectiva, lo que facilitará su comprensión. Resulta muy útil para la síntesis, ya que esta será más lógica y coherente. La técnica del subrayado. Esa técnica tiene por objeto resaltar mediante el subrayado las palabras que representan las ideas o conceptos fundamentales y los enlaces. Por ejemplo, y, ni, pero. Pero pueden favorecer la estructura del texto. ¿Qué es subrayar? Principalmente las palabras clave, nombre, adjetivo, verbos y las partículas que indiquen la síntesis adecuada. Entre ellas van y, por qué, pero, sin embargo, además, etc. Las palabras que representan a las ideas o conceptos fundamentales son aquellos que respondan al doble objetivo de que es importante que se aprenda a categorizar los términos subrayados, diferenciándolos por el grado de importancia de las ideas. Se clasifican en ideas principales y secundarias y los detalles que lo complementan. Muchas gracias por la atención. Ya, gracias.
Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. El tema que les voy a explicar a continuación son las técnicas de expresión oral. Las técnicas de expresión oral es un conjunto de técnicas que determinan las pautas generales que deben seguirse para comunicarse oralmente con efectividad. Saber expresarse oralmente ha sido, desde la antigüedad, una de las actividades centrales de la vida en sociedad. Por eso debemos aprender cómo expresarnos con propiedad en público. Se debe tener en cuenta que la expresión oral en determinadas circunstancias es más amplia que el habla. Para lograr nuestro objetivo de conseguir una buena comunicación, debemos tener en cuenta una serie de factores, los cuales son claridad, precisión, objetividad, oportuno, interesante. En claridad, los mensajes deben ser claros, fácilmente decodificados e inequívocos. Precisión. La información transmitida en el mensaje debe ser precisa y completa. Objetividad. La información transmitida por el emisor debe ser veraz, auténtica, lo más imparcial posible, es decir, objetiva. Oportuno. El mensaje debe transmitirse en el momento preciso, es decir, que aquel en el cual surge el efecto adecuado para el fin que se desea conseguir. Interesante. El mensaje ha de ser atractivo para el receptor, consiguiendo de esta manera una mayor motivación e implicación del mismo. A continuación vamos a observar un video como retroalimentación de lo explicado. ¿Pero qué es expresión oral? Pues bien, se la podría llamar como un conjunto de técnicas donde hay pautas generales para comunicarnos de una forma más efectiva, teniendo en cuenta que existen factores y aspectos de mucha importancia para poder llevar a cabo una comunicación entendible. Los factores a tomarse en cuenta serían la claridad, pues los mensajes deben ser claros y de fácil decodificación. La precisión debe ser precisa y completa la información. Objetividad. La información debe ser auténtica, veraz y muy imparcial. Oportuno. El mensaje siempre se debe dar en el momento adecuado. Interesante, pues así el mensaje o la información debe ser muy atractiva hacia el público. A continuación, unos ejemplos de la expresión oral. Hay empezamos añejo y dan matacones, señales de vía, chiquillos. 22 95 95 en esta línea directa para que puedan mandar sus saludos y temitas a través de nuestra línea telefónica. Hola, Tina. Hola, Pedro. ¿Qué tal? Estoy bien, gracias. ¿Tú? ¿Estás en casa? Sí, ¿por qué lo preguntas? Otros ejemplos serían la reunión de padres en una escuela o la exposición de un tema en una conferencia. ¿Pero qué es expresión oral? Gracias por la atención prestada. Ya. ¿Qué nombre es? ¿Jiménez? Sí, Jiménez, Joana.
¿Puedo continuar, ingeniera? Esperen un ratito. Ok. Jiménez. Ya, continúe. Beatriz. Buenos días con todos, compañeros. El tema que voy a dar es aspectos importantes de la expresión oral. Tenemos aspectos importantes. Los aspectos importantes tenemos uno, primero, que es la voz. Pues la voz, cuando es auditiva, tiene un gran impacto para el auditorio, ya sea a través de que se puede transmitir nuestros sentimientos que tenemos, o también la voz emplea correctamente, ayuda para nosotros poder mantener al público atentos, de que no se nos vayan a distraer. Y también nos ayuda a enfatizar aquellos puntos que nos interesa destacar. Las cualidades de la voz dependen de cuidar nosotros especialmente. También aquí, por ejemplo, tenemos la postura. La postura es necesario de que el orador establezca una cercanía con el auditorio. Por eso debe evitarse la rigidez, reflejar la serenidad y dinamismo. Por ejemplo, aquí tenemos uno con un visto, que así debemos nosotros estar parados para poder tener una expresión oral bien. Porque si nosotros estamos en esta forma, que está la X, se nos va a notar que somos unas personas que no tenemos, como quien dice, las ganas de hablar, las ganas de explicar algún tema que estamos por tratar. Pero si estamos así como en este visto que está la persona, las personas van a estar más atentas. Es como mostrar educación también para las personas. También otro aspecto muy importante que nosotros debemos tener en cuenta es nuestra mirada. De todos los componentes que nosotros, de los no verbales, la mirada es muy importante. El contacto ocular y la dirección de la mirada es esencial para que la audiencia se sienta acogida. Es importante de mirar al destinatario delante del auditorio. Lo mejor es pasear la vista por todo en él de una forma pausada, de una manera que podemos ir comprobando el impacto de la explicación. El grado de atención que despierta, debemos evitar las miradas cortas e inquietas. Por ejemplo, podemos ver que cuando nosotros vamos a dar nuestra expresión oral, nosotros no debemos estar mirando solo a una persona, porque además de hacerle sentir a la persona como que tenga pena, además de eso vamos a hacerle sentir inquieta. Y tampoco estaba explicando que si nosotros nos quedamos viendo solo a una persona del auditorio, se va a sentir tímida. Además de eso, nosotros no nos vamos a dar cuenta si el auditorio nos está poniendo atención o si nuestra expresión oral está sin ser entendida. Entonces, por eso es mejor, como dice aquí, la mirada es pasearla, mirar a una persona por un rato, alrededor, a todos. De esa manera, va a ser una expresión oral correcta. Ese es un aspecto importante también. Tenemos también lo que viene a ser la dicción. La dicción, como se dijo ya anteriormente, el hablante debe tener un buen dominio del idioma. Porque si nosotros mismos no lo entendemos el idioma, nos vamos nosotros mismos a confundir. Tal como el conocimiento involucra un dominio de la pronunciación de las palabras, las cuales es necesaria para la comprensión del mensaje. Pues aquí también nos dice que la dicción de nosotros, antes de dar nuestra expresión oral, debemos tener un conocimiento. O sea, debemos tener algo de conocimiento de qué nosotros vamos a tratar. No de ir a hablar en frente de un público por hablarlo. Porque ahí mismo también nos va a coger los nervios y todo eso y vamos a hacerlo a lo rápido y nos va a salir mal.
Otra tenemos también que debemos, en nuestra expresión oral, debemos tener bien la estructura del mensaje. La estructura del mensaje es forzoso, planear con anterioridad lo que se va a decir. Un buen orador no puede llegar a improvisar el mensaje, se debe estar bien elaborado. Como se puede ver aquí, este es un buen aspecto, porque si nosotros llegamos al público a hablar solo, por así decirlo, voy a hablar, digamos, del Facebook, de las redes sociales, pero si yo no estoy investigada sobre ese tema, yo quiero improvisar, pero no lo voy a poder porque todo me va a salir mal en ese rato. Pero si yo me preparo con anterioridad, busco fuentes, ayudas en qué puedo, me puede dar información, yo voy a estar más convencida y más con confianza para poder explicar ese tema. También, por ejemplo, otra que tengo es aquí, también tenemos nuestro vocabulario. Al hablar debe utilizarse un léxico que el receptor pueda entenderlo. Entonces se puede ver que nosotros, por ejemplo, si tenemos un vocabulario así como tipo con palabras groseras, o estoy así, en vez de tener un vocabulario correcto, lo estoy diciendo en patanadas, entonces eso no va a ser muy, no va a ser muy bueno y también va a ser una falta de respeto. Pero aquí, como yo tengo aquí esta imagen, ahora aquí se nota que el señor se ha puesto a practicar, ha buscado información y se ha preparado porque él está dando con naturalidad y un entusiasmo. Está convencido de lo que él está diciendo. También otro tengo... Un ratito. Regrésale la anterior. Aquí en cuanto al vocabulario, al léxico, ¿no? Que utilizar pues el léxico que el receptor pueda entender. Es decir, pues depende del público, del auditorio que vamos a tener, pues vamos a utilizar el vocabulario, ¿no? Pues si el público no está familiarizado con el área, con el tema que les voy a dar, tenemos que buscar las palabras, los términos que me entiendan. No le vamos a hablar de una forma técnica, ¿no es cierto? Es como cuando vamos, por ejemplo, donde el médico y nos habla en palabras técnicas. Pues a veces no entendemos, o sea, un ejemplo, no muy personal, yo lo entiendo, entonces yo le digo al médico, a ver, por favor, doctor, explíqueme en palabras que yo entienda, porque ellos utilizan términos médicos, técnicos, y pues uno no se está para conocer, ¿no? Esos términos, o si voy o por decir de un mecánico también, ¿no? Me habla en términos técnicos y yo no entiendo. Yo no entiendo. Por lo tanto, a eso se refiere utilizar palabras que nosotros nos hagamos entender del auditorio. Por ello es, según el auditorio, el público que vamos a tener, vamos a utilizar esas palabras. Continúe, Beatriz. Ya. Tengo otro aspecto importante de la expresión oral, es el cuerpo. El cuerpo, en la forma que nosotros estamos parados. Es posible que sobre todo no de mantener los brazos pegados al cuerpo o cruzados cuando estamos hablando. Aquí tengo dos imágenes, una de que está bien, otra que está mal. Como se puede ver ahí está diciendo el que está mal y el que está bien. Por ejemplo, para decir adiós, ahí se puede ver que él está haciendo una seña, una mímica, está haciendo trabajar también las manos para que se miren más atrayentes. Pero si nosotros estamos aquí tal como el señor que dice aquí la palabra mal, estamos queditos, es como se le mira también entre las dos personas, al señor se le mira como no entusiasta, que no tiene ganas de hablar, entonces no está dando, no se le hace ver la manera que se expresa, porque el cuerpo también, nosotros al expresar, el cuerpo también habla de nosotros mucho. Entonces, si nosotros no manejamos bien esto, no vamos a tener buen fruto para nuestra explicación oral. También tenemos la fluidez. Utilizar las palabras de manera espontánea, natural y continua, como influye el agua. Pues como sabemos, el agua han puesto un ejemplo ahí, que el agua siempre pasa fluyendo, nunca se calma, tal como es. Nunca ni se altera ni nada, sino que él siempre va. Así mismo son las palabras. Pues uno tiene que conversar natural.
natural, todo natural, como uno es, no tratar de ser otra persona para lograrlo, porque más bien en vez de, ahí se nos va a hablar mejor, si nosotros intentamos hablar de esa manera, no va a ser con fluidez, sino se va a notar que nosotros estamos forzándonos en hablar. Pero si nosotros hablamos, así como se puede ver aquí en la lámina, se miran naturales, tranquilos, y se le mira a la otra persona, le está tomando atención también bien, porque está hablando con una manera que ella es. También otra tenemos el volumen. Es la mayor o menor intensidad de un hablante que implementa su voz al transmitir un mensaje ante un auditorio. Pues aquí tenemos que ver el volumen. Si nosotros estamos en público grandote, siempre nosotros tenemos que utilizar lo que viene a ser los micrófonos. Para que nuestro volumen, ahí también nosotros tenemos que tener cuidado, tampoco es no hablar durísimo, porque ahí se va a escuchar que piensa que vamos a estar gritando. Pero no, pero si nosotros llevamos el volumen de una manera de que nosotros vamos llevando con equilibrio, se nos va a entender mejor. Y cuando estamos pocas personas, se lo habla más despacio. Es dependiendo del público de porcentaje que tengamos para poderlo hablar, para nosotros poder podernos expresarnos. Así como se mira aquí, por ejemplo, a ella no se le mira de una manera del volumen de ella, se le puede ver que es con una sonrisa, con su cuerpo está también comunicando y las personas le están atendiendo bien, se está haciendo entender porque su volumen está siendo correcto. Otra también tenemos el ritmo. En la armonía y la acentuación grata y candeliciosa del mensaje que resulta de la combinación y sucesión de las palabras, frases, cláusulas seleccionadas y que se expresan respetando los signos de puntuación. Cuando más cuidado se tenga la organización, combinación y sucesión de las palabras, más armonioso será la expresión oral. Pues aquí el ritmo nos está diciendo sobre, por ejemplo, cuando nosotros hay frases que nosotros no la podemos como decirla como lectura, porque nosotros si vamos a expresarnos de una manera así de asombrosa, tenemos que, como quien dice, usarlo en nuestra manera de expresión, de una manera que sorpresa, sí, por ejemplo. No vamos a decir de una seguido, porque no se nos va a entender. Entonces, en eso también, y se nos va a hacer más armonioso, como dice la expresión. O sea, se va a hacer más entendible y más atrayente. Un ritmo adecuado tenemos que tener. Y entonces aquí también tenemos la emotividad. Pues ahí consiste en proyectar por medio de nuestras palabras la pasión y el calor necesario para convencer, sensibilizar o persuadir al auditor. Pues aquí tenemos que nuestras palabras tienen, como dice, tienen que tener pasión, o sea, tienen que tener amor, confianza de que nosotros, el tema que estamos hablando, estamos convencidos y de esa manera las personas que nos están escuchando también van a sentir ese convencimiento y se van a confiar en la persona que se está dando el mensaje. De esa manera, se lo puede ver aquí a la persona que él mira, si le miramos aquí, este señor está fijado que él está convencido. La otra persona también le agrada el mensaje. Entonces, eso también es una buena aspecto para nuestra expresión. La otra tenemos movimientos corporales y gesticulación. La persona que expresa una idea por medio del lenguaje oral se apoya en movimientos corporales y gestuación o expresión facial. Y lo relacionado con la situación de la comunicación, ya sea para reforzarla o contradecirla o sustituirla. Pues aquí podemos ver, las personas expresan, aquí tenemos que tener una expresión de movimientos corporales y gestuaciones. ¿Por qué? Porque de esa manera los gestos también, como ya habíamos visto en las anteriores clases, también comunican algo hacia la otra persona. Comunican algo a la otra persona y hacen como tipo, con nuestros gestos podemos crear actividades así, entonces como que se mire más atrayente. Y entonces de esa manera nosotros vamos, ya sea con nuestros gestos vamos a decir que sí o no. Pero esto también nos va a ayudar a tener una buena expresión oral. Estos de aquí han sido todos los aspectos que
he visto ahí y son muy buenos para ponerlos en práctica en nuestra vida profesional y de esa manera nosotros seremos buenos para expresarnos en una expresión oral con estos aspectos. Gracias por su atención. Le corresponde a Macías. Buenos días, Inge. ¿Sí se está proyectando? Sí. Buenos días, ingeniera. Buenos días, compañeros. A mí me ha tocado sobre las técnicas para hablar en público. Técnicas para hablar en público. Hablar en público es una actividad desagradable para muchos y en cuanto mayor sea la importancia del evento, peor el miedo. Sin embargo, como emprendedor, debes enfrentarte constantemente a la expresión y presentaciones, ya sea ante tu equipo, socios, clientes o posibles inversionistas. Pero hablar en público en realidad no es tan difícil, no es otra cosa que conversar. Eso lo haces prácticamente todo el tiempo. Las siguientes técnicas son: exprésate con sencillez. La gente que te escuche captará una o dos de las principales ideas que expreses. Si no puedes expresar un par de enunciados, el punto que propongas comunicar, entonces tu alocución no está bien diseñada, bien definida. Ejemplo, la sencillez es un recurso que todo orador hará muy bien en usar al hablar en público. Implica expresarse de tal forma que los demás captan con facilidad el significado de lo que se dice. Organízate. Sea larga o corta tu disertación, es importante ordenar los elementos de la misma. Hay que prever la introducción, los puntos principales que se van a exponer y la conclusión. A veces, una buena forma de comenzar resulta ser la frase final. Ejemplo, culmina con un final destacable, porque suelen ser lo único que la gente recuerda. Sé breve. No tardes el discurso aburrido, porque su extensión comunica lo necesario en unos 10 a 15 minutos, no más de ahí. Ejemplo, no significa hablar poco, sino ajustarnos al mensaje, no introduciendo frases innecesarias. Cuando hablemos en público, sí, hemos preparado nuestro discurso para un tiempo determinado y hemos ajustado nuestras ideas a ese tiempo. Sé sincero. Si tratas de ser distinto a como eres, poco natural, probablemente no vas a convencer a nadie. Si la información que pretendes transmitir no te despierta un verdadero interés, tampoco lo despertará en los demás. Ejemplo, la persona sincera es aquella que se expresa sin doblez, es real y no finge. Aduéñate de la situación. En los primeros momentos de un discurso se establece un vínculo entre el público y el expositor. Sonríe. Agradece a la persona que te presentó y luego espera un momento. No empieces hasta que hayas captado la atención de todos los presentes. Ejemplo, establece contacto visual. Escoge 3 caras amigables, una a la derecha, una a la izquierda y una al centro. Dirígete entonces a una, luego a otra y así lograrás abarcar a todo el auditorio. No leas, habla. Leer ante un auditorio
no resulta tan eficaz como hablar directamente con el corazón. La expresión espontánea quizás no sea pulida, pero definitivamente es mejor. Puedes llevar notas para recordar lo que quieres decir. Ejemplo. Una buena idea es hacer viñetas en los puntos principales o con datos importantes que quieras dar a conocer. Relájate. Cuando estamos sometidos a tensiones nerviosas, a menudo olvidamos cómo respirar correctamente. Una persona que acostumbra a presentar o a actuar en público conoce la importancia de la respiración. Ejemplo, no inhales profunda y forzadamente. Y respires con mayor rapidez de lo normal. Te puedes hiperventilar. Para relajarte, solo tienes que mover el diafragma suave y rítmicamente y dar inhalaciones largas y profundas. Gracias, ingeniera. Macías es, ¿no? Sí, ingeniera. Macías. Continúa Nazareno. Sí. Bueno, muy buenos días, compañeros y compañeras que me escuchan. Ingeniera, muy buenos días. Mi nombre es John Nazareno y el tema de exposición el día de hoy que me ha tocado es el discurso y sus fases. Primeramente, ¿qué es un discurso? Un discurso es una forma de comunicación en la que un emisor construye un mensaje y lo transmite a un receptor utilizando un código que usualmente es el lenguaje a través de un canal, ya sea, puede ser oral o escrito. Un concepto más claro y específico acerca de el discurso, este hace referencia a la acción que ejecuta una persona cuando habla ante un público y emite un mensaje previamente preparado. Este tipo de discurso busca orientar respecto a un tema y es desarrollado de manera tal que capte el interés de las personas o del público. En los actos, esto se realiza en actos políticos, económicos, académicos, se suele efectuar discursos y muchos se apoyan en recursos informáticos como presentaciones de diapositivas, videos o imágenes. El discurso, aquí tengo dos, el discurso directo e indirecto. El término discurso también hace alusión a las postulaciones o a los postulados que comunican información arrojada por un individuo o grupo. Según sus características, el discurso puede ser discurso directo y discurso indirecto. Discurso directo. Oración que expresa y reproduce de manera textual las palabras de un individuo. Suele expresarse entre comillas, antecedido por un guión o dos puntos. Por ejemplo, quiero jugar
a orillas del río. O Mateo, quiero jugar a orillas del río. El discurso indirecto es una oración que reproduce de manera indirecta las palabras de un individuo, adaptando los tiempos verbales, pronombres personales y referencias temporales. Tengo las características del discurso también. El precio debe exponer un tema, es preciso, debe exponer un tema y sus argumentos de manera que puede ser comprendido por la audiencia. Verificable, debe basarse en hechos comprobables que justifiquen y den validez al discurso, salvo en algunos casos como en el discurso religioso o artístico. Especializado, debe hacer foco en un área y estar dirigido a la audiencia idónea que puede interpretarlo y sea de utilidad. Las partes del discurso. Las partes del discurso clásico fueron establecidas en la retórica ad Heruniam, tratado que reúne los principales lineamientos de la oratoria y el discurso escrita en el 90 antes de Cristo, aproximadamente por autor desconocido. Exordio, esto es uno de los principales y primeros. El orador busca captar la atención de la audiencia. Narrativo. Narratio. El orador presenta el tema a tratar en el discurso. Divisio. El orador desarrolla su punto de vista y defiende su teoría o argumento sobre la cuestión tratada. Confirmatio. El orador expone sus argumentos y las pruebas sobre las que se fundamentan. Refutatio. El orador presenta las pruebas que rechazan los demás argumentos contrarios al suyo. Conclusio. El orador planea las conclusiones de lo expuesto y los pasos a seguir. Además, también existe una clasificación ampliamente utilizada que divide al discurso. En introducción, se presenta el tema a tratar, de desarrollo, se postulan los argumentos existentes sobre la cuestión y desenlace, se sintetizan las ideas más relevantes y se destaca el aporte del análisis de la argumentación expuesto. Las funciones del discurso según la postura que toma el hablante, el lenguaje dentro del discurso toma distintas formas y funciones. Función expresiva cuando el mensaje apela a expresar un sentimiento. Función operativa cuando el mensaje busca llamar la atención del oyente y provocar una respuesta. Función poética cuando el discurso prioriza la forma del mensaje. Función informática o referencial cuando el mensaje brinda información objetiva. Función de convencimiento cuando el mensaje busca vender un bien o servicio. Función de entrenamiento cuando el mensaje busca entretenimiento cuando el mensaje busca divertir o distender. Aquí tengo un pequeño, dice que las partes del discurso son 4. El exordio, exposición o narración, argumentación y epílogo o peroración. Estas 4 partes, a diferencia de los pasos o etapas, se llevan a la práctica en el momento en el que el discurso es pronunciado. Tengo un pequeño ejemplo del discurso del
expresidente Barack Obama, que dice: por eso tenemos que empezar por reconocer que por más leyes que existan sobre el papel, por más declaraciones maravillosas que figuren en las constituciones, por más bellas palabras que se hayan pronunciado en las últimas décadas en las cumbres internacionales o en los pasillos de Naciones Unidas, las viejas estructuras de poder y privilegio, de injusticia y explotación nunca desaparecieron del todo. Barack Obama, 17 de julio del 2018. Muchas gracias por la atención prestada. Continuamos con las mañana, el viernes, digamos, con los otros compañeros. Bueno, y Ujú. Bien, entonces que tengan un excelente día y prepararse para mañana los otros grupos. igualmente, pues. Gracias. Gracias, profe, de igual manera.